Hey, hey, bendiciones. Hoy hacemos este delicioso bizcocho de manzana. Es una masa esponjosita, suavecita, lleno de fruta, de muchas especias. Es cálido, delicioso, pero la estrella es este tope. Crujiente, con muchas nueces, acaramelado. No es el ordinario bizcocho de manzana que verás por ahí. Este te va a encantar. Así es que vamos arriba. Y vamos a comenzar. Tengo por acá manzanas del tipo Granny Smith, 2 manzanas peladas y cortadas. Utilicé este tipo porque me parece que el acidito de este tipo de manzanas es ideal para la receta. Las corté en pedacitos medianitos y le voy a agregar 60 gramos de azúcar blanca y 2 cucharadas de ron dorado. Si no consumes alcohol o tienes algún tipo de preocupación por los niños, no tienes que tener esta preocupación porque el alcohol del ron se va a evaporar con el horneado. Entonces vamos a mezclar todo esto muy bien para que la fruta se macere con el azúcar y el ron y adquiera todo este delicioso sabor. Y dejamos nuestras manzanas por allá en reposo. Vamos a trabajar con los líquidos. Tengo por acá 2 huevos, a los que voy a agregar 200 gramos de azúcar morena. Y vamos a estar trabajando con este batidor de mano. No necesitamos ninguna batidora eléctrica ni nada. Con este batidor hacemos perfectamente el trabajo. Vamos a batir nuestros huevos y azúcar por unos minutos, así vigorosamente, para espumarlos un poquito. Ya así la mezcla tendría la textura perfecta. Y entonces vamos a agregar 120 mililitros de aceite. Y voy a agregar media cucharadita de sal, pero ella no colabora como la sal de otros chefs. Y voy a agregar una cucharadita de vainilla. Y por último agregamos 180 mililitros de leche. Revolvemos un poquito más y aquí estaríamos ya terminando. Todo listo por esta parte. Ahora vamos a trabajar con nuestros ingredientes secos. Por acá tengo 360 gramos de harina ya cernida, a las que voy a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear. También tengo media cucharadita de bicarbonato de soda. Siempre que trabajemos con fruta, sobre todo si es ácida, vamos a agregar ese poquito de bicarbonato de soda. También tengo aquí mis especias: 2 cucharaditas de canela, media cucharadita de jengibre y 1/4 cucharadita de nuez moscada. Este es todo el sabor y calidez de nuestro bizcocho. Mezclamos un poquitito todo esto y nuestros secos están listos. Y estos son todos nuestros ingredientes que por cuestión de espacio llevaré a un bol más grande. Por acá entonces tengo todos nuestros líquidos. Vamos a colocarlos en el bowl. Y vamos a integrar nuestros secos. Lo voy a hacer en 2 partes para que se me haga más fácil. Y de forma envolvente y muy suavemente comenzamos a integrarlo todo.
así desde el centro hacia los costados en forma envolvente. Vamos integrando toda nuestra mezcla. Primero una parte y luego la otra. En esta parte nos vamos a asegurar de mezclar muy bien, que no nos quede ningún tipo de grumitos, que todo quede muy bien unido, una mezcla lisita, pero no sobremezclar para que nuestro bizcocho no se nos ponga duro. Por último vas a agregar ya todas tus manzanas así con el liquidito. A ese momento va a tener un poquito como que de líquido y todo ese sabor. Agrégalo también a tu mezcla y lo unes de forma envolvente también. Y ya aquí todo esto estará listo. Ahora ya le he llevado a este molde, es un molde de 8 pulgadas engrasado y con un disco de papel en el fondo. Y por acá tengo mis nueces. Las vamos a trocear, no muy pequeñitas, tamaños medianitos. Y le voy a agregar una pizca de sal. Y como una cucharada y media de mantequilla derretida. También vamos a agregar 60 gramos de azúcar morena, pero no la pongas toda, deja un poquito de este azúcar sin integrar. Entonces vamos a mezclar todo muy bien para que se una toda nuestra cobertura. Y ahora de forma lo más homogénea posible vamos a ir colocando esta capa encima de nuestro bizcocho. Vas colocando así, cubriendo toda la superficie del bizcocho de la forma más pareja posible. Entonces ahora con la otra mano, la que no tiene mantequilla, vas a cubrir con el azúcar que te quedó todos esos huequitos que las nueces no pueden cubrir, para que así se caramelice todo el tope de tu pastel bien rico. Vas cubriendo así con una lluvia de azúcar morena todo el resto del pastel. Y aquí ya estaría listo. Llevamos a hornear 50 a 55 minutos. Se puede tomar un poco más porque esta capa no permite que el calor penetre correctamente, así es que tú vas chequeando a que esté listo. Y así de hermoso quedará tu pastel. Delicioso. Espero que de verdad te animes a hacerlo. Acá te tengo una porción. Mira esa capita crocante, mira las frutas, la masa esponjosita. Es un escándalo de bizcocho o pastel, como tú le digas. Es de verdad delicioso. No dejes de hacerlo y comentarme cómo te quedó. Espero por ti, tus comentarios y tus dudas. Nos vemos en un próximo video. Bye.